Esta es la clase número 20 y está grabada el día 15 de abril de 2020. En esta clase vamos a hablar sobre autoinductancia e inductancia mutua. En una de las clases anteriores vimos la ley de inductancia y vimos que la ley de inductancia la podíamos escribir como la fuerza electromotriz generada en un circuito va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo del flujo del campo magnético con respecto a través del tiempo, y este es flujo a través del circuito en cuestión. Entonces, imagínense ustedes que nosotros vamos a tener un circuito a través del cual está circulando corriente. Vamos a dibujarlo aquí, el circuito. Vamos a suponer que el circuito es esto que nosotros tenemos ahí. Ahí está nuestro circuito. Y entonces en este circuito está circulando una corriente. Vamos a decir que circula una corriente en ese sentido. Ahí va a lo largo del circuito y evidentemente por aquí abajo el circuito no está cerrado, sino que digamos por ahí entra la corriente y por acá sale la corriente. Vamos a ver, se borró el círculo. Vamos a hacerlo otra vez, el círculo. Ahí está el círculo. Entonces lo que tenemos es que, como les decía yo, por un lado entra la corriente y por otro lado, por aquí sale la corriente, y este pedazo del circuito pues no existe. Debe haber alguna manera de poder borrar ese pedazo sin que se borre todo el círculo, pero todavía no lo he descubierto cómo ocurre eso. Entonces vamos a volver a dibujar todo porque se borró todo. Entonces tenemos ahí el circuito, luego en el circuito tenemos que hay corriente que está circulando en esa dirección, y como les decía yo, por aquí entra la corriente y luego por acá sale la corriente, y este pedazo del circuito pues no existe. Muy bien, entonces digamos que está circulando una corriente I a través de ese circuito, pero pues nosotros sabemos que esta corriente, si nosotros seguimos la ley de la mano derecha, está produciendo un campo magnético, y ese campo magnético se enrolla alrededor del cable que nosotros tenemos ahí. Se va enrollando el campo magnético ahí alrededor del cable. Vamos a hacer que se enrolle bien.
Ahí se está enrollando el campo magnético debido a la corriente. Y si seguimos la regla de la mano derecha, por el interior del por el interior del circuito, el campo magnético sube y baja por la parte de afuera del circuito. Eso, por favor, compruébenlo ustedes con la regla de la mano derecha. Se ve claramente que entonces hay un campo magnético. Hay un campo magnético que está efectuando un flujo a través de este circuito, a través del interior de este circuito. Esto pues es un problema estático si nosotros mantenemos la corriente constante, pero si nosotros hacemos que esta corriente disminuya o aumente, si hacemos que la corriente I aumente, o disminuya, oh caramba, o aumente o disminuya, es bastante difícil escribir sobre la superficie del iPad. Y fíjense que aquí ya se nos borró una cosa y nunca supe cuándo se borró. Bueno, entonces si hacemos que la corriente aumente o disminuya, entonces el flujo va a cambiar a través de este circuito, y entonces, de acuerdo a la ley de inducción, se va a producir una fuerza electromotriz, y esta fuerza electromotriz nos va a producir una corriente sobre el circuito, y de acuerdo a la ley de Lenz, lo que nosotros sabemos es que la corriente o la fuerza electromotriz que se va a producir una corriente que a su vez va a producir un campo magnético que se oponga al cambio de flujo que está ocurriendo. Entonces, fíjense, el campo magnético verde produce un flujo de campo magnético hacia arriba. Si nosotros aumentamos la corriente, o sea, en el caso en que estamos aumentando la corriente, vamos a quedarnos ahí. Si aumentamos la corriente, entonces el campo magnético que se va a generar, el campo magnético va a crecer, ¿sí? Entonces va a aumentar el flujo hacia arriba de campo magnético en este circuito. Entonces lo que va a ser generado por la ley de inducción va a ser un campo magnético que trate de disminuir el flujo hacia arriba. Entonces ese campo magnético se va a producir por una corriente que se enrolle en esta dirección. Una corriente que se enrolle precisamente en esa dirección. Vean ustedes que una corriente que se enrolla en esa dirección va a generar en el interior del circuito un campo magnético que apunta hacia abajo, y entonces ese campo magnético que apunta hacia abajo va a tender a disminuir el flujo hacia arriba. Si nosotros hacemos lo mismo, pero con una corriente que tienda a disminuir, entonces pues la situación va a ser exactamente al revés, y lo que nosotros vamos a tener va a ser una corriente que apunte en esa dirección. Bueno, todo esto ha sido una descripción bastante cualitativa de lo que ocurre, pero fíjense que nosotros decimos, aquí está nuestra ley de inducción, que la corriente electromotriz que se produce pues va a ser igual a menos la derivada del flujo del campo magnético.
vamos a hacer unas consideraciones cualitativas y vamos a ver el flujo del campo magnético, pues va a ser proporcional al campo magnético, y el campo magnético a su vez es proporcional a la corriente que lo está produciendo. Entonces podemos decir que el flujo de campo magnético va a ser proporcional a la corriente, ¿sí?, que lo está produciendo. Vamos a decir que la corriente es un vector, pero lo que nos interesa es que sea proporcional a la magnitud de la corriente. Entonces, lo que podemos decir es que empíricamente el flujo de campo magnético va a ser igual a una constante, no sabemos cuál es esa constante, por el valor de la corriente eléctrica que está produciendo este campo magnético. O sea, esta corriente eléctrica que está aquí es la que produce este campo magnético que está acá. Entonces, pues si metemos esta expresión en nuestra expresión de la ley de inducción, encontramos que la fuerza electromotriz generada va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo del flujo del campo magnético. Pero el flujo del campo magnético es igual a una constante por la corriente, y nos va a quedar que la fuerza electromotriz es igual a esta constante, y esta constante la vamos a denominar L, por la derivada de la corriente eléctrica con respecto del tiempo. Y esta es una ecuación importante. Fíjense que es básicamente la misma ecuación de inducción, pero aquí está expresada en términos de corriente. Y esta constante que está aquí, la constante L, es la que se va a llamar el coeficiente de autoinducción. Coeficiente de autoinducción. Coeficiente de autoinducción. Y pues veamos qué unidades tiene el coeficiente de autoinducción. Pues las despejamos de esta ecuación que tenemos ahí. Y las unidades van a ser, bueno, despejemos el coeficiente de autoinducción, va a ser igual a epsilon dividido entre la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces las unidades de la inducción van a ser iguales a las unidades de la fuerza electromotriz, que son volts, dividido entre unidades de corriente, que son amps, por unidades de tiempo, que son segundo. Y bueno, estas unidades son puras unidades compuestas. Los volts son unidades de energía, entonces son joules, por unidades de carga, por coulomb, y esto está dividido por las unidades de corriente eléctrica, que son coulombs, por segundo, y luego con el segundo que está ahí nos va a quedar dividido entre segundo al cuadrado. Entonces las unidades del coeficiente de autoinducción, pues fíjense, vamos a ver qué es lo que nos va a quedar. Nos va a quedar joules arriba, abajo nos van a quedar coulombs cuadrados por segundo cuadrado, ¿sí? Es una unidad compuesta,
pero esta unidad tiene un nombre, en el sistema internacional se llaman henrys. Entonces, cada vez que hablemos del coeficiente de autoinducción, el coeficiente de autoinducción se mide en estas unidades que hemos denominado henrys, y los henrys en unidades fundamentales son estas: un joule sobre coulomb cuadrado sobre segundo cuadrado. Muy bien, entonces ya vimos cómo se genera este proceso de la autoinducción. Bueno, podemos tener este proceso. Imagínense que nosotros tenemos aquí un circuito 1 y acá tenemos un circuito 2. Ahí está un circuito 1 y un circuito 2. Circuito 1, circuito 2. Y entonces a lo largo del circuito 1, pues decimos que está fluyendo una cierta cantidad de corriente eléctrica, y a lo largo del circuito 2 pues está fluyendo otra cierta cantidad de corriente eléctrica. Entonces fíjense que estas corrientes eléctricas pues van a generar un campo magnético, bueno, que se va a enrollar alrededor de este cable, pero el campo magnético del lado izquierdo, en algún momento va a penetrar hasta donde está el otro circuito, y va a afectar al circuito 2. Vamos a decir que el circuito 1 produce el campo magnético verde y el circuito 2 va a producir el campo magnético. ¿De qué color lo ponemos? Vamos a ponerlo anaranjado. Entonces lo produce el campo magnético anaranjado, y vamos a decir que bueno, pues este va a ser ese de ahí, pero es un circuito, no un... Ahí está. Y entonces se van a afectar mutuamente, y la ley de inducción va a trabajar aquí, y entonces vamos a encontrar lo siguiente: que la fuerza electromotriz en el circuito 2, debido a lo que pasa en el circuito 1, pues va a ser igual a menos un coeficiente m, que se va a llamar el coeficiente de inductancia mutua, que va a ser la inductancia sobre el circuito 2 debido al circuito 1 por la derivada de la corriente en el circuito 1 con respecto del tiempo. Y igual en el otro circuito, la fuerza electromotriz que se genera en el circuito 1 debido a la presencia del circuito 2 va a ser igual a menos un coeficiente de inductancia mutua en el circuito 1 debido a la presencia del circuito 2 por los cambios de corriente en el circuito 2. Podemos expresar esta situación de esta manera, ¿sí? Lo que es sorprendente, se puede demostrar, nada más que eso sí nos llevaría bastante más tiempo. Se puede demostrar que en cualquier par de circuitos el coeficiente de inductancia mutua 2, 1 es igual al coeficiente de inductancia mutua 1, 2. Y este es un resultado muy interesante, y no es un resultado que se deba simplemente a la simetría del problema. Es
se demuestra, está demostrado en el libro de texto, en el Wright-Milford, pero la demostración es un poco complicada. Bueno, muy bien. Entonces, lo que hemos hecho en esta clase, hemos hablado de la inductancia, y la inductancia, digamos, es la capacidad que tiene un circuito de verse afectado por un campo magnético y de generar una corriente eléctrica, como lo hemos visto en esta clase. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido a esta clase y nos vemos la clase próxima.